Listo. Buenos días, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de marketing de la Universidad Siglo XXI y hoy queremos presentarles nuestra investigación titulada Factores que inciden en la elección de materiales sustentables en la construcción. La realizamos para la materia Seminario de Práctica con la profesora Jessica Amador en conjunto con el Centro Experimental de Vivienda Económica del CONICET. Nuestro grupo está compuesto por Luciano Pablo, Natalia Julio, Pons Rodrigo Ezequiel, Gómez Altamiranda Valentina, Zambranil, Sofía y yo Torres Candela. Siguiente, por favor. En nuestra propuesta de investigación nos propusimos entender cómo los factores psicológicos, sociales, culturales y económicos, tales como las percepciones sobre la calidad, precio, normas sociales, conciencia ambiental, impactan en decisiones de compra de materiales sustentables para construir viviendas. La investigación examinó también las barreras cognitivas y emocionales como la percepción de riesgo o la falta de conocimiento sobre los beneficios de los mismos. La investigación se llevó a cabo entre marzo y julio del año 2025. Además, pudimos poner nuestro objetivo general en 5 objetivos específicos, como 1. Conocer la percepción del consumidor de Córdoba sobre los materiales sustentables, específicamente en términos de calidad, precio y durabilidad. 2. Determinar el grado de influencia que tiene la conciencia ambiental en la decisión de compra de materiales sustentables. 3. Evaluar el nivel de conocimiento y familiaridad, como por ejemplo experiencias previas que han tenido o no los consumidores cordobeses con el uso de materiales de construcción sustentables. 4. Identificar las principales limitaciones que dificultan la elección de materiales sustentables frente a los materiales tradicionales, considerando variables como el precio percibido, el riesgo asociado y la falta de información. 5. Y último objetivo específico es analizar la influencia de la disponibilidad y acceso a materiales sustentables en la intención de compra, enfocándose en la accesibilidad del producto en el mercado local cordobés. Siguiente, por favor. Para el diseño de nuestra investigación nos propusimos una metodología dividida en 2 partes. Intentamos comprender los aspectos que influyen en la elección de materiales sustentables en la construcción y por eso decidimos que un diseño exploratorio con un enfoque cualitativo explica la necesidad de obtener una comprensión profunda y contextualizada del comportamiento del consumidor, especialmente en un tema fundamental hacia una mayor sustentabilidad en el sector de construcción de viviendas, como lo es el uso de los materiales ecológicos. Hicimos entrevistas en profundidad y entrevistas en grupos de enfoque para tratar de recolectar información primaria para interpretar percepciones, motivaciones y limitaciones de los consumidores con enfoque cualitativo. Y generamos un diseño muestral adoptando el tipo no probabilístico en cuota, en donde el investigador es el encargado de seleccionar el tamaño de muestra y su método de selección. Nosotros nos priorizamos en conocidos, amigos y contactos cercanos que cumplían con nuestro perfil deseado, tanto profesionales en el rubro como consumidores en general que nos pudieran aportar esa información valiosa, y tuvimos 30 entrevistados en total. Desde un plano descriptivo, por enfoque cuantitativo, utilizamos la técnica de encuesta mediante un cuestionario de Google Forms con preguntas abiertas y cerradas y de carácter individual, donde el diseño muestral adoptado fue por el método probabilístico aleatorio simple mediante una fórmula de población conocida, en donde en donde los consumidores cordobeses adultos tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados, dándonos un total de 200 personas. Y ahora mi compañero les va a explicar el análisis de los datos que conseguimos. Buenos días, mi nombre es Julio. Yo les voy a hablar del análisis cualitativo sobre la percepción y el uso de los materiales sustentables de la construcción, y a partir de entrevistas a personas de distintos perfiles. ¿Quiénes participaron, digamos, en estas entrevistas? Podemos dividirlos en 3 grandes grupos. El primero de ellos son profesionales del sector de la construcción. Luego también están en los profesionales de otras áreas como marketing y contabilidad.
Y por último, estudiantes y nuevos profesionales, especialmente de arquitectura. Esta diversidad nos permitió comprender tanto la mirada técnica como las percepciones culturales y sociales que rodean al tema. En cuanto a qué saben sobre los materiales sustentables, la mayoría tiene conocimientos limitados, muchas veces autodidacta. La formación académica tradicional se enfocó en materiales convencionales y eso deja poco espacio para las opciones sustentables. A pesar de eso, hay conciencia sobre la necesidad de construir de forma más responsable con el ambiente. Vamos a la siguiente, por favor. Entre las principales barreras que se identificaron podemos nombrar como las más importantes la falta de información técnica clara, la percepción de altos costos y la ausencia de incentivos y regulaciones. Además, se prioriza lo conocido y hay cierta resistencia al cambio, y esto muestra que las decisiones no son solo técnicas, sino también culturales. En cuanto a la experiencia que tienen con respecto a estos materiales, pudimos ver que, aunque la mayoría no trabajó directamente con este tipo de materiales, sí mostró interés y acciones concretas como la reutilización de materiales, el uso de techos verdes o biodigestores. Existe una actitud positiva hacia lo sustentable, pero todavía falta acceso y oportunidades reales para la aplicación. Pasamos a la siguiente, porfa. ¿Qué pasa a nivel social? El interés por la sustentabilidad crece, pero aún persisten estigmas como asociar lo sustentable solo con lo material y rústico. Se prioriza la estética y el costo, y muchas veces se espera que el cambio venga de los gobiernos o instituciones, lo que muestra una baja apropiación ciudadana del problema. Y en base a las diferencias sociogeográficas, en las grandes ciudades hay más acceso a información e innovación, aunque muchas veces queda en lo teórico. En las zonas rurales o pequeñas ciudades predomina lo tradicional y hay menos recursos y conocimientos sobre sostenibilidad. Esto marca la necesidad de reducir la desigualdad y acercar soluciones sustentables a todos los territorios. En resumen o como conclusión, podríamos decir que existe una amplia variedad de materiales y tecnologías sustentables, pero su uso real está limitado por la falta de acceso, conocimiento técnico y difusión. Para avanzar es fundamental mejorar la formación, fomentar la investigación aplicada y crear políticas públicas que promuevan su adopción tanto en lo profesional como en comunidades. Le doy el paso a mi compañero. Hola, muy buenos días, yo soy Pablo. A continuación, les vamos a exponer con mis compañeros un análisis de los datos cuantitativos recolectados en nuestra muestra. Bueno, en estos gráficos se pueden observar los datos demográficos, que son la edad, el género y el nivel educativo. En cuanto al género, se muestra una muestra equilibrada entre hombres y mujeres, entre masculino y femenino. En la edad se puede observar que el 30% tiene más de 45 años, seguido por el grupo de entre 25 a 35 años. También se destaca abajo en el nivel educativo que el 70% tiene un título universitario o un terciario, un 21% tiene un secundario, completo o incompleto, y el 9% un posgrado. Siguiendo tenemos la ocupación de los encuestados. Con un 49% tenemos los que eligieron empleados en relación de dependencia, un 27% de los trabajadores independientes y un 18% estudiantes. En cuanto al tipo de vivienda, la mayoría vive en casas, un 59%, y el resto en departamentos. No hay respuestas de personas que vivan en viviendas prefabricadas. Bueno, sobre el conocimiento de los materiales sustentables, la gran mayoría conocía los materiales presentados y en promedio cada persona seleccionó más de un material. Los más reconocidos fueron el piso de madera plástica, ladrillos y bloques PET, tejas de plástico y caucho,
placas de Tetabrick y bueno, si usaron, cuando se les preguntó si usaron materiales sustentables, un 79,5 respondió que no y un 20,5 eligió que sí. Bueno, la percepción sobre la experiencia del servicio, aquí un 5% no tiene ninguna experiencia, perdón, un 76% no utilizaron, un 19% sí utilizaron y bueno, en general se valora una experiencia positiva. En cuanto a la importancia atribuida al bajo mantenimiento, la mayoría consideró muy importante que se requiere un bajo mantenimiento que muestra la durabilidad y la facilidad de y la facilidad de uso son aspectos claves para las personas. Bueno, cuando se preguntó, ahí está, sobre los factores que influyen a la hora de elegir un material de construcción en los tipos de obras, el 38% eligió una vivienda familiar y un 35% obra pública. Obra pública, un 12% en escuelas, un 9% en locales comerciales y un 7% en oficina. En cuanto a los factores claves para su elección, un 21% escogió durabilidad y sustentabilidad también un 21%. Un 9% escogió calidad, otro 9% mantenimiento y un 7% disponibilidad, dejando el 5% restante entre diseño e información. Bueno, les preguntamos qué pensaban, cuando pensaban en materias sustentables, qué palabras se le venían a la cabeza. Los encuestados eligieron, muestran una imagen positiva de alto nivel de conciencia ambiental, en el caso que se eligió la palabra ecológico, sustentable, reciclaje y medio ambiente. Sin embargo, aún falta comunicar y mejorar sus ventajas funcionales y económicas para que las demás personas se animen a usarlo. A continuación va a seguir mi compañero Rodri a seguir explicando los gráficos. Gracias, Pablo. Rodrigo Pons, mi nombre. Continuando un poco con lo que estaba comentando y continuando con las preguntas a los encuestados sobre influencias sociales y psicológicas, en donde agrupamos todo este tipo de preguntas. Tomamos los comentarios escuchados sobre estos materiales. En primer lugar se encuentra con el 36,5% que ayudan al medio ambiente. En el siguiente slide consideramos como relevante la pregunta qué tan aceptados están en el entorno social de cada uno de los entrevistados. Fue utilizada esta pregunta para realizar una medición sobre la percepción social y en la aceptación de los mismos. En los extremos podemos ver que nada aceptado o muy aceptado mantuvieron los mismos valores o similares y el 44,5% se mantuvo neutral hacia esa pregunta. Otra de las preguntas que tenemos es los obstáculos identificados para acceder a estos materiales, que bueno, es importante, pero consideramos más relevante la parte de nivel de aceptación. En el próximo slide, y tomando como última pregunta psicológica, consideramos relevante también qué tipo de sensaciones genera el uso de estos materiales. Acá era una pregunta abierta con muchísima información y opinión por parte de los entrevistados, y intentamos agrupar estas opiniones en los grupos que aquí ven. Duda interrogante se llevó el primer lugar con 43,2%, buena, desconfianza, compromiso, etcétera. Fueron algunas de los subgrupos o subcategorías que podemos tomar. Ingresando ya en el próximo slide con las influencias o las preguntas agrupadas en influencias culturales,
podemos ver que quisimos indagar en lo que es el lugar o el sitio de contacto con estos materiales, cómo se acceden a la información o a través de qué medios acceden a la información de estos materiales y qué nivel de innovación creen que tienen estos materiales una vez con el acceso a información. Para nosotros relevante fue la parte del lugar o sitio de contacto. Tenemos redes sociales, escuelas o universidades, un poco por el contexto de los entrevistados, y qué medios de información o de acceso preferís o prefieren para esto, como ser redes sociales o recomendación de profesionales. Continuando con el siguiente slide, poner otro tipo de preguntas, como ser, por ejemplo, qué fundamentos influyen en la elección y el rechazo de estos materiales. Y acá también obtuvimos una gran variedad de respuestas. Ante el primer lugar se subagrupó en una categoría que es otras, pero el resto, bueno, falta de información, costo, etcétera, son criterios que se tienen en cuenta para la elección de estos materiales. Y por último, ingresamos en influencias, preguntas del tipo de influencias económicas. Consideras los materiales sustentables como tienen una buena relación de precio y calidad. Esa para nosotros fue una pregunta muy importante entre costo y beneficio, lo cual, costo y calidad, digamos una percepción positiva, y con el 46% no sabe o no contesta, perdón, el 71%, disculpen que estaba leyendo mal. Siguiente slide, por favor. Y por último, para hacer el análisis económico, tenemos probabilidad de elección de estos materiales, costo y percepción costo-beneficio, no costo-calidad, sino beneficio técnico, beneficio ambiental, etcétera. Y por último, la importancia asignada a distintos aspectos al elegir material, como pregunta relevante entre precio, durabilidad, certificación y ahorro energético, tomando como uno más relevante o 5 más importante o 5 menos importante. Todos estos datos se analizaron en algunas preguntas o datos cruzados en distintas tablas de bidireccional que mi compañera Sofía les va a explicar a continuación. Sofía, estás muteada. Hola. Ahí está. Bueno, hola, mi nombre es Sofía Zambrenil y a partir de las encuestas realizadas y con los resultados obtenidos que comentaron mis compañeros, realizamos un análisis de tablas bidireccionales con el objetivo de cruzar distintas variables y ver cómo se relacionan con la percepción y el uso de estos materiales sustentables. A través de estos cruces buscamos identificar patrones y tendencias según el género, la edad, el nivel educativo, el conocimiento sobre estos materiales y los obstáculos percibidos. Esto nos permitió entender mejor qué factores influyen en la decisión de usarlos y qué barreras limitan su adopción. La primera tabla, como vemos, se cruzó el tipo de obra, donde se cree más adecuado usar este tipo de materiales, y el género de las personas encuestadas. Lo que podemos observar es que más allá del género hay una preferencia por aplicarlos en viviendas familiares y en obras públicas. La vivienda familiar fue elegida por el 37,5% del total, con mayor voto por parte en hombres que en mujeres. En segundo lugar aparece la obra pública con un 35% y en este caso la elección fue igualitaria entre hombres y mujeres. Las demás opciones como escuela, oficina o local comercial tuvieron valores mucho menores. En resumen, podemos decir que sin importar el género, hay una coincidencia clara en que los materiales sustentables se asocian sobre todo a la vivienda y a la obra pública. La segunda tabla bidireccional se relacionó la percepción sobre la relación precio-calidad de estos materiales con la probabilidad de elegirlos si el precio fuera igual al tradicional. Los más destacados es que el 72% de las personas respondieron que desconocen cuando se les preguntó si creen que los materiales sustentables tienen buena relación precio-calidad. Y dentro de este grupo, un 42,4% dijo que sería muy probable que los elija. Esto muestra una actitud positiva, incluso teniendo incertidumbre.
La tercera tabla que se cruzó fue la edad de los encuestados con la aceptación social de estos materiales. Usamos una escala del 1 al 5, donde el 1 significa una baja aceptación y el 5 una aceptación muy alta. Lo que vimos es que en general la percepción de aceptación crece con la edad. Entre los menores de 25 años, las respuestas se concentraron en los niveles más bajos. En cambio, en los grupos de 36 a 45 años, sobre todo en mayores de 45, predominan las valoraciones más altas. Este resultado es interesante porque contradice el prejuicio de que las generaciones mayores son más resistentes a lo nuevo. En este caso se muestra cómo son los más abiertos y con mejor percepción sobre el entorno social frente a lo sustentable. La última tabla que realizamos se analizó la relación entre los materiales sustentables que las personas conocen y los obstáculos que identifican para su uso masivo. Vimos que el obstáculo más común es la falta de información. Esto evidencia una gran necesidad clara de difusión y capacitación. El segundo obstáculo es el alto costo y también una falta de oferta en el mercado, es decir, que estos materiales no se consiguen fácilmente, y una escasez de profesionales capacitados para trabajarlos. Y en menor medida se menciona la falta de regulaciones claras, lo que indica que si bien las políticas son importantes, hay otras barreras que pesan más en la práctica. Mi compañera Valentina va a hacer una conclusión final de este trabajo. Hola, mi nombre es Valentina y a lo largo de esta investigación se abordaron los principales factores que influyen en la decisión de compra de materiales de construcción sustentables. En análisis combinó técnicas cualitativas y cuantitativas, permitiendo una comprensión integral del comportamiento del consumidor frente a estos productos. En relación con la percepción del consumidor, se evidenció que, si bien existe una valoración positiva hacia los materiales sustentables en términos de impacto ambiental, aún persisten dudas sobre su calidad, durabilidad y precio. Muchos consumidores asocian estos productos con un costo elevado y menor confiabilidad, aunque otros destacan beneficios como el bajo mantenimiento y la eficiencia energética. Respecto al grado de influencia de la conciencia ambiental, se detectó una tendencia favorable hacia las prácticas más responsables, especialmente los sectores más informados. La mayoría de los participantes reconoce la importancia de reducir el impacto ambiental y manifiestan interés en adoptar soluciones sustentables siempre que se garanticen condiciones accesibles. En cuanto al nivel de conocimiento y familiaridad, se identificó un conocimiento general limitado y poco técnico. Aunque muchos han escuchado hablar del concepto, pocos han tenido experiencias concretas o formación específica. Sobre las limitaciones que dificultan su elección, frente a materiales tradicionales, las principales barreras detectadas fueron la escasa información disponible, la percepción de precios elevados, la falta de mano de obra capacitada y la limitada oferta en el mercado. Además, persisten estigmas culturales que asocian lo sustentable con lo artesanal, precario o experimental. Finalmente, en lo que respecta a la disponibilidad y accesibilidad en el mercado local, se observa una oferta aún incipiente concentrada en zonas urbanas más desarrolladas. La mayoría de los consumidores declara que no encuentra fácilmente estos materiales, lo que refuerza la necesidad de ampliar canales de distribución y visibilidad comercial. En base a estos hallazgos, proponemos una serie de recomendaciones que surgieron a partir del informe realizado. En primer lugar, se recomienda profundizar el estudio sobre la disponibilidad real de materiales sustentables en el mercado local, ya que la mayoría de los participantes manifestó desconocimiento sobre puntos de venta o acceso a estos productos. Ampliar y segmentar la muestra permitiría obtener un panorama más claro y representativo, sobre todo en términos de diferencia en contextos urbanos, rurales, socioeconómicos y educativos. Debido a las limitaciones de tiempo, no fue posible verificar objetivamente la falta de información y la cobertura real de las capacitaciones técnicas disponibles. Por eso sugerimos que futuras investigaciones puedan abordar este aspecto de forma más exhaustiva. También proponemos adaptar los esfuerzos de promoción y capacitación al contexto local, ya que observamos muchas veces las estrategias generales no llegan de forma efectiva a ciertas regiones o perfiles profesionales. Finalmente, consideramos importante profundizar en las motivaciones y barreras desde un enfoque psicológico o sociocultural,
ya que muchas de las decisiones de compra están influidas por percepciones, hábitos y valores. En conclusión, aunque existen barreras significativas, también hay una disposición positiva para adoptar prácticas y materiales sustentables. Con educación, regularizaciones y el apoyo adecuado podemos avanzar hacia un futuro más responsable. Muchas gracias por su tiempo.